Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, Sino que se pone en un lugar alto. para que alumbre toda la casa. De la misma manera, dejen que su luz brille a la vista de todos. Para que puedan ver sus buenas obras. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Y esta luz es para todos. Fíjense que hace 2 semanas, ustedes saben, iniciamos con esta serie. Y no por querer copiar a las series de televisión ni nada de eso, sino porque es una serie de predicaciones en base a un mismo tema. Sé que tal vez antes no estabas acostumbrado a esto. Considero que a veces no es tan conveniente, no sé, venir un domingo y que te prediquen del bautismo y el otro domingo de las 7 cabezas del Apocalipsis o del dragón, y no tiene relación una cosa con otra. Y aunque todo es nutritivo, yo prefiero ser del tipo de pastor que lleva un orden en las enseñanzas y así poder todos entender. Si no viniste el domingo pasado, bueno, todavía puedes agarrar la idea de lo que estamos conversando. Y hace 2 semanas empezamos a hablar acerca de cómo ser luz en medio de donde quiera que estés, en tu familia, en donde te desenvuelves. Y aprendimos 3 cosas acerca de cómo podemos reflejar esa luz. La número 1 fue hacer todo sin quejarse. A veces tenemos que hacer cosas, trabajos, tareas, quehaceres en casa, lo que sea, servicio en la iglesia, pero nos quejamos, y cómo él sí, y yo no, y cómo yo sí oro, y él no. No, haz todo pero sin quejarte. ¿Cuántos dicen amén? La segunda que pudimos aprender es hacer todo con humildad, porque a veces hacemos las cosas pero no las hacemos con humildad, sino las hacemos por competencia, por demostrar que nosotros sí sabemos, que nosotros sí estamos preparados, que yo sí conozco. Pero tenemos que hacerlo siempre con humildad, sabiendo que toda la gloria, toda la honra es para el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y la número 3 es también hacer todo con amabilidad, ¿verdad? Porque puedes hacer las cosas pero no de una forma amable. A veces lo hacemos enojados, a veces a la fuerza, a veces doy mi diezmo pero más porque me siento obligado que por otra cosa. Sino lo voy a hacer siempre con alegría, con amabilidad, servir a los demás. El servicio, el cargo que me toque desempeñar, siempre voy a hacerlo con amabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, sobre esa línea, quiero que me acompañen a Lucas en capítulo 11, en el versículo 33, que dice lo siguiente: nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos, dice la Biblia, son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión es nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Ahora bien, esto que es importante, asegúrate de que la luz que crees, fíjate, si crees que tienes luz, asegúrate de que no sea oscuridad. Porque es increíble que a veces podemos pensar que tenemos luz o podemos pensar que estamos en la luz, pero realmente podemos estar en la oscuridad. Porque para nosotros muchas veces las cosas que creemos puede ser que sean verdad, o que así sea como deben de ser las cosas, pero muchas veces no es la luz de la palabra. ¿Cuántos dicen? Y me refiero a un montón de cosas, de movimientos sociales que hay hoy en día, y piensan que están en lo correcto y apoyan ciertos movimientos porque creen en su mentalidad que están correctos, pero no están correctos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta es la parte. Si crees que tienes luz, asegúrate de que no sea oscuridad. En el 36, por tanto, si todo tu ser disfruta de luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado. Y aclaro para las personas que, sea de paso, les mandamos un saludo a los que nos ven en línea, pero para aclarar, no somos Illuminatis, ni estamos hablando nada de esas cosas. Vamos a ser iluminados por la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Entonces, hermanos, quiero contarte para entrar en esta parte de cómo podemos ser esta luz o reflejar esta luz.
Me acuerdo un día fuimos a un retiro en Acapulco, les comentaba en la mañana y tuvimos pues unas retas, ¿no? Entre los retiros había descansos intermedios y podíamos hacer retas de fútbol y jugar y convivir entre los pastores. Y yo en ese momento pues no era pastor, pero era del equipo de alabanza y hicimos nuestro equipo de alabanza de soccer y empezamos a jugar. Y llegaron nuestros hermanos de Chiapas, de San Cristóbal, de Tuxtla, todos así. Les mandamos un saludo también y si me están viendo espero que me perdonen ya, porque no me perdonan hasta el día de hoy, me lo siguen recordando. Y empezamos a echar retas, pero el problema es que ellos son muy buenos en jugar soccer. De hecho, hasta la fecha ellos siguen teniendo su equipo de fútbol los domingos, me parece. Y empezamos a jugar. A final de cuentas íbamos quedando en la final, mis hermanos de Chiapas y los de aquí de la Ciudad de México, y empezamos, como dicen coloquialmente en México, a tirarles carrilla, ¿no? Van a ver, chiapanecos, les vamos a ganar y les vamos a dar de premio, de consolación, unos totis, esos chicharrones de circulito, ¿no? Y un pau pau para que se refresquen y cosillas así, ¿no? Y los hermanos decían, no nos digan, decían la frase muy famosa, que se vea pues, ¿no? Al final nos tocó estar en la final y por supuesto nos ganaron y tuvimos que recibir el premio de consolación nosotros. Pero la cuestión que digo es, a veces decimos muchas cosas, yo soy bueno en esto, yo hago esta otra cosa, qué sé yo, y por eso he titulado a mi mensaje hoy, que se vea. Si tú dices que eres seguidor de Cristo, que eres la luz de Jesús, no digas, que se vea. Que se note. ¿Cuántos dicen amén? Porque podemos decir muchas cosas, pero muy, muy, muy probablemente demostramos otra muy diferente. ¿Sabes? Creo que a veces nos da pena. A mí en algún momento me dio pena decir que era cristiano, pero no porque me avergonzara del evangelio, claro está, sino porque la vida de un cristiano no era coherente con lo que decía que creía. Y a mí me daba pena decir que era cristiano porque la gente me quedaba viendo como raro, porque en algún momento un cristiano no representaba a un seguidor de Cristo, sino un cristiano representaba a una persona que era tranza. Un cristiano representaba a una persona que no cumplía con su trabajo, que era impuntual, que hacía las cosas mal. Y por eso yo decía, ¿sabes qué? A mí me da pena no porque me avergüence del evangelio, porque me avergüenzo de no demostrar correctamente que soy un hijo de Dios. Y a veces te da pena decir que eres cristiano porque sabes que la vida que llevas no está de acuerdo con lo que dices que crees. Y la situación es entonces, ¿de qué forma? Entonces, si yo soy o digo que soy, o la Biblia dice que soy, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué forma puedo demostrar que soy esa luz en un mundo que está tal vez en tinieblas? Entonces quisiera que me acompañes al libro de Hechos en el capítulo 4. Y antes de decirte en qué verso, en el libro de Hechos es donde inició la iglesia que fundó Jesús. Y empieza él muriendo en la cruz del Calvario y resucitando. Y después de haber resucitado, él comisionó a sus discípulos. Dice la escritura que se le presentó a más de 500 personas con pruebas indudables que él había resucitado. Y así que Jesucristo ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo e hicieran ¿qué? No, pero participen todos. ¿Que hicieran qué? Exactamente, que hicieran discípulos. La cuestión el problema hoy en día es que no estamos haciendo discípulos, solamente estamos haciendo creyentes. Y eso no funciona para un cristianismo. Porque puedes creer en un montón de cosas. Hay personas que creen, con todo el respeto que me merecen, otras religiones. Cada quien libre de creer lo que quiera. Hay personas que creen que la Virgen se aparece en un bolillo y hasta llaman a los noticieros o en un estanque o cosas así. Pero cualquier persona cree cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Yo les puedo decir que mido 1.80 y me pueden creer ustedes, aunque no sea cierto. Pero la cuestión es que no nos mandó a ser creyentes, sino nos mandó a ser discípulos. Y para ser discípulo tienes que tener el corazón de dejarte instruir. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que muchos creemos que sabemos muchas cosas y no tenemos esa aptitud de aprender y tampoco la actitud de dejarnos enseñar por el Maestro Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, después de que Jesús los comisiona a ser discípulos, no creyentes, dice que Jesús ascendió al trono y él envió a su Espíritu Santo. Eso ya está escrito en Hechos 2. Y es ahí cuando inicia el movimiento de lo que conocemos hoy como la iglesia de Jesucristo. Y después entonces
hermanos queridos, estos hombres que él comisionó, sus discípulos, ellos empezaron a usar los dones del Espíritu para anunciar la salvación, el perdón de pecados y todas estas cosas que enseñó Jesucristo. Después, en Hechos 3, Pedro y Juan, dice la Escritura, que entraron en el templo de Jerusalén. Este era el templo del antiguo pacto, el que había construido el rey Salomón. Y en ese templo había una puerta llamada la Hermosa. Y en esa puerta había un cojo de nacimiento, un cojo que no le había pasado nada, un cojo que no había tenido un accidente, ¿no? Así había nacido. Así había nacido y estaba esta persona, y este cojo lo llevaban un montón de personas, siempre lo trasladaban de un lugar para otro porque él no podía trasladarse, y lo llevaban y lo dejaban a la entrada del templo. Y lo que hacía este cojo era que siempre pedía limosna, era limosnero profesional. Les decía que no sé si era limosnero con garrote o solo limosnero, pero se dedicaba a pedir limosna ahí a la puerta del templo. Y entonces cuenta la historia que una vez, al ver este cojo, a Pedro y a Juan acercarse, extendió la mano para que le cooperaran con unas monedas. Y Pedro le respondió entonces lo que todos conocemos, esta frase de: ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en ese momento lo tomó de la mano y lo levantó y reafirmó los pies del cojo, y entonces él empezó a andar. Y dice la historia que toda la gente que presenció ese acto, antes no había Facebook para compartir, miren aquí sanando a un cojo, ¿no? Entonces, sino que solamente las personas que lo podían presenciar eran quienes podían dar fe de que sí sucedió. Entonces las personas que lo vieron, dice que todos se maravillaron. Yo trato de imaginarme de qué forma fue que se maravillaron, que Pedro hace un alto y les dice: oigan, ¿no se dan cuenta que por qué nos ven como si nosotros tuviéramos el poder de sanar a este? ¿No se dan cuenta que es por medio de Cristo Jesús que hacemos estas cosas? Y entonces me causa cierta, que llama mi atención, hermano querido, porque yo no sé si te das cuenta que hoy en día las personas tienden a hacer exactamente lo mismo, a inclinarse y a poner sus ojos en los vasos que Dios ocupa, en pastores, apóstoles, profetas. Y en serio, ¿no te das cuenta que nosotros por nosotros no podemos hacer nada? Que es por medio del poder de Cristo Jesús a través de nosotros que podemos hacer las cosas. Dale un aplauso a Dios bendito, hermano querido, porque no es por nosotros, es por su misericordia. Y hoy en día sigue sucediendo. Ves a alguien que, wow, es que cómo predica, es que cómo enseña, es que qué revelación, bro. O sea, ¿por qué exaltar a la gente que está arriba haciendo lo que Dios les mandó a hacer? Somos siervos de Dios todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él les dice: tranquilos, ¿se acuerdan de Jesús? El que ustedes mandaron con Pilato, que lo acusaron, ese Jesús a que ustedes prefirieron encarcelarlo y sacar a Barrabás, bueno, ese Jesús es el que le ha dado sanidad a este hombre. Y entonces sigue la Biblia en esta historia avanzando. Ya en el capítulo 4 dice que ese día, después de que vieron el milagro y escucharon el mensaje de Pedro, 5,000 personas se convirtieron a Cristo Jesús. 5,000 personas en ese día. Y a pesar de que fue un hecho milagroso, un hecho glorioso, cuenta la historia que los líderes del templo estaban enojados. Es como que no es raro desde aquel tiempo que cuando Dios te usa, siempre hay otros líderes que se enojan porque Dios te usa, ¿verdad? Y siempre hay líderes que dicen: ¿y a este quién lo levantó? ¿Y ustedes en nombre de quién hacen estos milagros? Y no solo eso, sino que los encarcelaron. Y aquí es donde retomamos nuestra historia. Entonces te contaba esto como un contexto para entender de lo que vamos a conversar en Hechos capítulo 4, en el versículo 5. Si quieres acompañarme, dice lo siguiente: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Maestros de la ley. Ahí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Y entonces ellos hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Y les decían: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado.
Hermano, ¿te das cuenta que qué triste es que estamos en una sociedad donde oprimen, más bien levantan a los que oprimen y a los que están sanando los encarcelan? Y entonces sigue diciendo en el verso 10: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre, lo llevaban allá al cojo, que está aquí delante de ustedes, sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en el versículo 12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y en el 13, fíjate esto: los gobernantes, al ver la osadía es como la valentía, el atrevimiento, el coraje, la seguridad, si tú quieres, son como sinónimos con las que hablaban Pedro y Juan. Y checa esto, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, pero se quedaron asombrados y sorprendidos y reconocieron, es decir, se dieron cuenta de que eran discípulos de Jesús. Por eso titulo mi mensaje, ¿sabes qué? Que se vea, si tú eres discípulo de Jesús, es que no importa los estudios que tengas, no importa la cultura que tengas, si estuviste a los pies del maestro, se tiene que notar que eres discípulo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, dale un aplauso a Dios bendito. Hay muchas cosas, yo creo que se nos notan en nuestra vida diaria. Se puede ver cuando alguien está enojado. No hay necesidad de que te diga algo, sino solamente con verlo te das cuenta que está molesto. Yo les decía, yo cuando veo a mi esposa que está molesta, no me necesita decir que está molesta. Con los puros ojos que me hace, ya sé que está molesta. Y sé que debo de huir millas lejos y comprar pomada de la campana por si acaso, ¿no? Me ayude a aliviar los moretones. Porque se nota cuando alguien está enojado. Se nota cuando, por ejemplo, ahora que gracias a Dios mi esposa también está embarazada, se nota. ¿Cuántos sabes que se nota cuando alguien está embarazada? Se nota, ¿verdad que sí? Un aplauso al Señor bendito. Pero les cuento esto porque me resulta gracioso. Hay veces que vamos pasando y todavía no hemos ido al ultrasonido, porque no se puede saber todavía si es niño o niña, ¿verdad? Y no sabemos, pero hay personas que le dicen: hermana, es que va a ser niño, estamos seguros que va a ser niño. Y muchas, la mayoría mujeres que le dicen: hermana, va a ser niño. Y a veces yo digo, estas personas son adivinas o tienen el don de la sospecha, porque yo no sé, ¿no? Pero dentro de esa incógnita, pues les preguntamos: ¿y cómo sabe, no? Dios le habló. No, es que se le nota en la cara, está usted muy demacrada, hermana querida, ¿no? Bueno, gracias a haberlo dicho antes. Entonces se te nota, imagínate, hasta si es niño o niña se te nota en la cara. Cuando estás enamorado, también puedes ver que una persona está enamorada, bro. No hacen caso de nada los enamorados. Les dices: mira, esa chica no te conviene, o ese barbaján, ojos de toro loco, no te conviene, no le importa. Sigue empecinada la niña con que ahí quiere estar. Y cuando estás enamorado, nada te cuesta, bro. Puedes vivir en Iztapalapa y tu mujer vivir hasta Cuernavaca, pues vas hasta allá a visitarla, no importa. El problema es que cuando ya te casas, a veces aunque te pidan un vaso con agua: mi amor, si estoy acostado, no puedes ir tú. O sea, así sucede. Y te digo estas cosas, hermano querido, porque cuando tienes algo en tu vida en general, es notorio, se ve que lo tienes. Si tuviéramos la luz de Jesucristo en nuestra vida, debería de ser notorio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando están estos discípulos, Pedro y Juan, la gente a su alrededor empieza a notar que estuvieron con Jesús. Pero no lo notan, hermano querido, por sus estudios. No lo notan por su preparación. Yo creo que Dios no tiene nada en contra de los estudios ni en contra de la preparación. Al contrario, creo que debemos de prepararnos y ser diligentes en lo que Dios nos ha encomendado. Pero tal vez los estudios, un estudio teológico, te va a hacer conocedor de la ley. Pero solamente la revelación que Dios te da te va a hacer conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces quisiera que me acompañes a esta parte, hermano querido, porque yo puedo notar aquí estas dos cosas. ¿Cómo es que a ellos se les notaba que estaban con Jesús? La primera es esa, que tenían revelación. Si tú lees Hechos 2, 3 y 4, te das cuenta que la forma en la que Pedro explica las escrituras sobrepasa su capacidad de sus estudios. Incluso en un momento cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? No, pues es que unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres tal persona. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y responde Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y exactamente le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Eso no lo aprendiste en un seminario, no lo aprendiste en un instituto teológico, sino que eso te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entiendo que muchas personas podemos saber aquí que conocemos la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero si Dios no se revela a tu vida, solamente conocerás la letra, pero no conocerás a Dios. Y esa es la parte en donde ellos se les empezaba a notar, porque cuando esa revelación de Dios venga a tu vida, entonces las personas que te están rodeando empezarán a notar que eres discípulo de Jesucristo. Y la segunda parte, hermano querido, mira, acompáñame aquí a Efesios. En el capítulo 1, en el verso 15. Fíjate esto, dice lo siguiente: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y el amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones, así que pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Sabes, hermano querido? Cuando el espíritu de sabiduría y revelación vienen a ti es cuando empiezas a conocer mejor a Dios, pero ¿sabes qué? Empiezas a tratar mejor a los demás. Porque aquí les está diciendo, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y el amor que tienen por todo el pueblo de Dios en todas partes. Cuando viene la revelación de Dios a tu vida, empiezas a tratar mejor a las personas. El problema es que muchas veces, hermanos queridos, andamos diciendo, no, es que Dios me dijo, es que Dios me guió, es que Dios me mostró, es que Dios me reveló, pero te la pasas criticando a otros pastores, a otros líderes, a otras personas. Eso no es Dios mostrándote ni revelándote nada. Esa es tu vanidad disfrazada de que Dios te habló. Cuando Dios se revela a tu vida, empiezas a tratar mejor a las personas y las personas entonces empiezan a notar que has estado con Jesús, que has estado con el Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos queridos? Ahora, el punto número 2 que veo en por qué notaban que estos discípulos eran discípulos de Jesucristo. La primera, ya vimos, tenían revelación, hablaban con denuedo las escrituras. Y la segunda es que hablaban con valentía, con seguridad, con el término que ellos ocuparon, con osadía. Ahora, ¿de qué forma una persona que no tiene estudios? Porque así dice la Biblia. Otra versión dice que eran del vulgo, ¿no? Eran así me imagino que del barrio, no sé, ¿no? ¿Qué pasó, carnal? ¿Vas a ir a echar unos tacos o qué? Entonces, imagínate una persona así que venga a exponerte la palabra de Dios. Entonces, ¿qué, carnal? Les hablan su Biblia en el capítulo de Hechos 4, no sé, ¿no? ¿Has visto a ese youtuber, al Miñero? ¿Cómo dan las noticias así, bien ñero? Imagínate a un ñero explicándote las escrituras. Yo no sé si lo ibas a tomar en serio. Por eso habían personas que dudaban de Pedro y de Juan, pero al escucharlos, aunque no tenían preparación, la seguridad con la que hablaban, se dieron cuenta que eran discípulos. ¿Qué te da la seguridad cuando no tienes estudios de hablar con ese poder, con esa autoridad que solamente Jesucristo te da? ¿Cuál es esa seguridad? Que estás seguro del llamado que Dios te hizo. Les decía, cuando yo inicié en esta cuestión de predicar, así había y sigue habiendo muchas personas. ¿Y cómo Emanuel va a predicar? ¿Y qué nos va a enseñar? Si es más joven que nosotros que somos mayores, ¿qué nos va a decir? Pero ¿sabes qué? Cuando estás seguro de que Dios te llamó, hablas con la seguridad porque eres el maestro, el que te enseñó. No es tu edad, no son los estudios que tengas, sino estás seguro del llamado que Dios te hizo en tu vida. Eso es lo que te da la seguridad. Ahora, la cuestión es ¿cómo podemos mostrar esa luz de Jesús? ¿De qué forma puedo hacer que se vea esa luz que digo que soy, que digo que tengo o que creo que tengo? Y quiero darte 3 puntos bien rápido. El punto número 1 es
sigue a Jesús. ¿Sabes? Porque, hermano querido, no puedes alumbrar a alguien si primero no eres una lámpara. No puedes querer alumbrar a alguien cuando tú primero en tu ser interior no tienes luz. ¿Tiene sentido? ¿Sí estamos aquí o no? Ya estamos dormidos. Y entonces la primera es, quiero que me acompañes a Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice lo siguiente: Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. Pero hizo énfasis: el que me sigue, no dijo todos, el que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en tinieblas. Entonces no puedes creer que tienes luz si no sigues primero a Jesús. Ahora, la cuestión es que tal vez todos están seguros de que siguen a Jesús, porque yo creo, hermano querido, que fíjate en Mateo 4:18, te lo voy a leer bien rápido. Jesús invitó a sus discípulos a seguirlo. ¿Sí te acuerdas de la historia que dice que en el capítulo 18 dice: Jesús iba caminando por la orilla del lago Galilea y cuando vio a dos hermanos, uno era Simón, el que también le llaman Pedro, y el otro Andrés. Estos eran pescadores y estaban echando la red al agua, y después Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento ellos dejaron sus redes y se fueron con él. Entonces, hermano querido, la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese llamado que hizo a sus discípulos en aquel tiempo sigue siendo el llamado para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que todos queremos responder a ese llamado de seguir a Jesús. Todos queremos seguir a Jesús, ¿verdad que sí? La cuestión es, ¿por qué nunca nos hemos preguntado, pero a dónde va? Si yo voy a seguir a Jesús, necesito saber a dónde va. Habrá personas que son tan atrevidas como Pedro, que dicen: a mí no me importa a dónde va, yo lo sigo. No, pero Jesús te diría: aquí a donde voy yo no puedes seguirme. Pero ¿cómo no? Claro que sí, no puedes. Entonces, primero, si estás seguro con ese compromiso de que quieres seguir a Jesús, necesitas saber hacia dónde va Jesús. ¿Sí tiene sentido o no? Pero el problema es que como muchas veces somos tan atrevidos, solamente decimos: sí, yo quiero seguir a Jesús, pero ni siquiera sabes hacia qué o hacia dónde. Y quisiera que respondiéramos esa respuesta, claro, para nuestro beneficio. Fíjate que podemos encontrar la respuesta a esta pregunta en Lucas capítulo 15, en donde básicamente contiene tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Ahora, antes de leerlo, necesitas entender, hermano querido, que cuando Jesús enseñaba, él siempre usaba una parábola para enseñarnos una verdad espiritual acerca de esa parábola, y después pasaba a otra parábola para enseñarte otra verdad espiritual. ¿Sí me siguen hasta aquí? Pero hay raras ocasiones, y principalmente en el Evangelio de Mateo, donde ocupa dos parábolas para hablar de una misma verdad espiritual. Y únicamente en esto que vamos a leer en Lucas, ocupa tres parábolas, nada más. No sucede en ninguna otra parte en la Biblia. Únicamente ocupa tres parábolas aquí para hablarte de una misma verdad. Eso que me dice que en verdad Jesús quería que entendiéramos esta parte. Es como, ¿sabes qué? Te voy a contar una parábola, si no la entiendes, te voy a contar otra historia, y en serio, si estás muy sope y no entiendes, te voy a contar una tercera para que entiendas qué es lo que quiero decirte. Y inicia con estas cosas. Y dice lo siguiente, en Lucas 15:1. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Te das cuenta que a veces rechazas a las personas, pero te pica estarlos oyendo, ¿no? Hay personas que no les gustan un montón de pastores en Facebook y los andan atacando, pero bien que los andan oyendo. Bueno, así eran los fariseos. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesucristo, yo supongo que los escuchó porque da esta respuesta. Y les dice, él entonces les contó una parábola y les dijo, en el verso 4, supongamos, fariseos, estudiosos de la ley, que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No dejaría las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa, y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me perdió. Y fíjate esta parte, que es importante. En el verso 7, les digo
que así es también en el cielo. Habrá más alegría, fíjate, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y continúa diciendo, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No acaso va a encender una lámpara, va a barrer la casa, casi a voltearla de cabeza y buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Pues les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Esos pecadores somos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Que nos hemos arrepentido. Y después cuenta la tercera parábola, que no la vamos a leer porque es largo y necesito apurarme, pero básicamente habla, lo conoces, del hijo pródigo, un padre que tiene 2 hijos. Uno se siente muy capaz, como hoy en día los jóvenes, ¿no? Tantito llegan a una edad y sienten que se pueden ir a vivir solos y me voy a ir a rentar un departamento para no vivir con mis padres y se van. Y al ratito regresan como el hijo pródigo pidiendo perdón. Pero la cuestión es que habla del padre que todo el tiempo está esperando a que su hijo regrese. Y dice que cuando lo vio a lo lejos, lo reconoció y corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó y le dio la bienvenida. Y eso habla siempre de que el padre, hermano querido, no importa dónde estés, siempre está esperando a que regreses a casa para darte la bienvenida. ¿Cuántos dicen amén? Así que dale un aplauso a Dios bendito. Así que ahora, estas 3 parábolas, hermanos santos, hay algo en común. ¿Qué es la cuestión en común? Bueno, lo que está en común es que hay cosas que están en el lugar equivocado, hay cosas que están en el lugar correcto y hay una persona representando a Dios. En la primera parábola tenemos a Dios representando al pastor y hay una oveja en el lugar incorrecto, por supuesto 99 ovejas en el lugar correcto. La segunda parábola está representado Dios por una mujer que en el lugar incorrecto hay una moneda que está perdida, pero en el lugar correcto hay otras 9. Y después está representado por el Padre, nuestro buen Padre, donde un hijo está en el lugar correcto y otro hijo está en el lugar incorrecto. Ahora, cuando yo veo esta parte y veo que Dios está aquí, en la primera parábola, veo que como el buen pastor, Él no está enfocado en las 99 que están en el lugar correcto, sino que está enfocado en esa que está perdida. Y digo, doy gracias a Dios que no era un pastor mexicano, porque si fuera mexicano decía, tengo 99 más, ¿para qué me preocupo por una? Sino que Él, ¿sabes qué dijo? Yo tengo que ir por esa una que está perdida, porque Él no podía soportar la idea de que hubiera una oveja que estaba en el desierto, que estaba tal vez perniquebrada, que estaba en peligro, y dijo, tengo que ir por ella, y puso toda su atención, dejó a las 99 y puso toda su atención en ir por esta una oveja. Esas ovejas perdidas éramos tú y yo también. Y después está la parábola de la mujer, donde también hay 9 monedas en el lugar correcto, pero toda su atención está puesta en esa una moneda. Y diciendo, ¿sabes qué? Voy a encender una lámpara y voy a buscarla, y cuando la encuentre le voy a contar a todos que la encontré y que se alegren conmigo. Y al final está la parábola del buen padre, que nunca se dio por vencido por su hijo. Siempre estuvo esperando a que regresara. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Quiero que pongas atención. Para responder a la pregunta, cuando Jesús dice, sígueme, ¿a dónde te sigo? Aquí está Dios poniendo toda su atención en la oveja perdida, en la moneda perdida y en el hijo perdido. Y entonces, mientras Él está en su camino a buscar a estas personas, Él voltea a verme a ti y a mí, que estamos en el lugar correcto, y nos dice, sígueme. Y ahí es a donde tenemos que seguirlo tú y yo. Sígueme no nada más es venir a la iglesia los domingos, aunque eso es parte del seguirlo, pero ¿a qué tenemos que seguirlo? A buscar a aquellos que están perdidos. ¿Cuántos dicen amén? A buscar a aquellos que se han alejado de la casa del Padre. La pregunta para ti es, ¿cuántas veces te has preocupado por buscar aquello que está perdido? A veces estás tan preocupado por lo que tú quieres, por lo que tú sientes, mientras, ¿sabes qué, hermano querido? Mientras yo encuentre la salvación en Cristo Jesús, si los demás se pierden, no me importa.
Tenemos que entender lo que implica seguir a Jesús. Seguir a Jesús es seguirlo también por aquellos que están perdidos y traerlos de vuelta a casa para darles la bienvenida a la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y el segundo punto, rápidamente. El segundo punto, ok, ¿cómo puedo otra vez demostrar esta luz? En Hechos 3:4. La número 2 afirma a los cojos, afirmando a los cojos. Y dice Hechos 3:4, Pedro con Juan, hablando del pasaje inicial, mirándolo fijamente a la persona que estaba coja, al cojo, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Esperaba recibir monedas. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Así que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar, y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Hermano santo, ¿a cuántos lisiados espirituales has ayudado? ¿A cuántos cojos espirituales has restaurado o has afirmado? Hay personas, hermano querido, que han caído, que han tambaleado, hermanos cristianos, hermanos en la fe que han caído, y en vez de restaurarlos, los estamos criticando muchas veces. Y a veces los llegamos a ver que vienen a la congre y ojalá que este hermano que vino venga a arrepentirse, ojalá que tú también, por orgulloso. El problema es que, ¿sabes? No dicen muchos amén porque no les gusta que les prediquen de eso, de tu realidad de cristiano, que no eres el cristiano que espera la Biblia. No somos. Pero tenemos que serlo. Para eso estamos aquí. Me daría una pena que pasáramos otros 50 años en la iglesia y que no cambiemos nuestra forma de pensar acerca del cristianismo. Esto es el cristianismo. El ir por las personas perdidas. El levantar a los cojos. Cualquier otra cosa que te predique no es el cristianismo. Será una cuestión del siglo 2021, pero no es el cristianismo que Jesús dejó. Lo que Jesús dijo fue, yo voy a ir por ese uno que está perdido. Y ustedes también tienen que ir por los que están perdidos. Y no solo eso, tienen que restaurar a los cojos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí dicen amén o más o menos? Hermano querido, porque mira esto. En Gálatas 6:1, Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, si te crees espiritual, esto es para ti. Ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde. No dice criticarlo, no dice apedrearlo, no dice cómo es posible que... No. Deben de restaurarlo con una actitud humilde si te crees que eres espiritual. Pero también dice, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y vuelve, fíjate, a enfatizar esta parte. Yo creo que en ese momento había personas que se creían la gran cosa, pero que no eran. Y enfatiza en el versículo 3. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Hay personas aquí que se creen súper santas y que oran un montón y que ayunan un montón y hablan lenguas y Dios les revela cosas. No. Si te crees algo cuando en realidad no eres nada, te engañas a ti mismo. Cada cual o cada uno examine su propia conducta. Y si tienes algo, si tuvieras algo de qué presumir, que no te compares con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. La cuestión otra vez es, hermano, ¿a cuántas personas has ayudado con lo que crees que tienes de Dios? ¿Sabes? Hay algo que decía mi padre, Víctor, y se me queda muy grabado. Hay personas que de pronto te llaman a ti, personas que están aquí. Hermano, vente para mi iglesia. ¿Cómo vas a congregarte ahí? Eres un siervo de Dios. Si mi jefe Víctor estuviera vivo, les diría, bro, si Dios te llamó, que se vea. Demuéstralo. Que se vea lo que tienes de Dios. No andes sacando a las personas de las iglesias. Que se vea que tienes buena palabra y las ovejas van a llegar a tu iglesia sin necesidad de que les estés diciendo, vente. ¿Sí estamos aquí? La situación entonces es para ti como seguidor de Cristo, como discípulo. Lo que este cojo había experimentado toda su vida era coger a él. Él no conocía otra cosa más que ser cojo, más que estar lisiado. Lo triste es que en algún momento él ya no esperaba ser sano. Solo esperaba que le dieran monedas. Hay personas entre nosotros
que lo único que conocen es desorden en su vida. Lo único que conocen son adicciones en tu vida, depresión en tu vida, ansiedad. Y que a lo mejor ya no estás esperando recibir un milagro del Señor. Pero yo te aseguro que si tú vienes a los pies de Jesucristo, te sientas con el Maestro, Él va a darte ese milagro que ya no esperabas recibir. Y es parte de nosotros. Dale un aplauso a Dios bendito. Y es parte de nosotros como discípulos restaurar a aquellos que han caído. ¿Cuántos dicen amén? Y para concluir con esto, te doy el punto número 3. Y me gustaría invitar a mis hermanos que pasen el equipo de alabanza. El número 3, procurar a los demás. Importarte por las demás personas. Sabes, en Hechos capítulo 4, en el versículo 31, dice lo siguiente: después de haber orado, esta historia continúa de lo que leímos al principio, ya casi hasta abajo, hablando de Pedro y de Juan. Después de haber orado, tembló el lugar en donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y un solo pensar. Yo creo que empezaremos a vivir estos milagros que estas personas veían o vivían cuando todos los creyentes seamos de un solo sentir y de un solo pensar. ¿Cuál es ese solo sentir y ese solo pensar? Bueno, todos los creyentes, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Nadie. O sea, no eran envidiosos, no eran como que esto es mío y consíguete lo tuyo, no, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. ¿Sabes qué? Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Ahora, hermano querido, una de las cosas que más trabajo me ha costado en mi vida, o que Dios ha trabajado más en mi vida, es la manera en cómo trato a las personas. A veces tratamos a las personas por lo que hacen y no por lo que son. Y nos ha pasado aquí también. Si ves a nuestros hermanos voluntarios que te dan la bienvenida, ¿qué onda? Sí, y el puño, ¿no? Y chido, y Dios te bendiga. Pero viniera el apóstol San Juan de los Pinos: apóstol, Dios le bendiga, puede orar por mí y pedirle a Dios que derrame de su doble unción sobre mí. O sea, ¿no te das cuenta que el apóstol mencionado tal y el hermano que te da la bienvenida, por los dos murió Cristo Jesús y derramó su sangre por los dos? Valen lo mismo para nuestro Señor Santo. ¿Por qué hacemos esa diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos que tratar a las personas por lo que son hijos de Dios todos? Pero hemos caído en ese error de estar halagando y elogiando a pastores y predicadores y profetas. Hermano querido, ¿no entiendes que es por medio de la gracia de Jesucristo? No estamos aquí porque seamos buenos, estamos aquí por su gracia y por su perdón, por su misericordia. Por eso estamos aquí. Creo que eso es a lo que te invito, a que como cristianos debemos cambiar esta parte de tratar mejor, no en una cuestión de iglesia, debemos de quitarnos esto de la mente, de tratar mejor al licenciado que al indigente. Sea quien sea un abogado, sea licenciado, sea nuestro presidente, que ya dicho sea de paso, Dios lo bendiga y le ayude también en las decisiones que toma, pero sea quien sea, debemos de tratarlos como hijos que están perdidos tal vez, como creación de Dios, te guste o no, sean que son musulmanes, que son católicos, lo que sea, son creación de Dios también. ¿Están perdidos? A lo mejor sí. Pero vamos a hacer un cambio criticándolos o llevándoles esa luz. ¿De qué les sirve que veas a tu hermano necesitado en la iglesia? Ay, hermano querido, le ruego a Dios que te provea de un mejor trabajo, pero no lo ayudas en nada. No compartes, como dice aquí la Escritura. Si Dios te da algo, no te da algo para que te creas, sino para que compartas con los demás. Y mientras más estés dispuesto a compartir, no solo bienes, de tus dones espirituales, de la palabra de Dios, entre más compartas, Dios te va a bendecir más todavía. ¿Sí tiene sentido? Quiero que te aprendas esto, en tu corazón lo grabes.
hermano querido, por lo que yo leo aquí que todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno y hicieron todas estas cosas, compartían sus bienes y se importaban unos por otros. Quiero que te aprendas esto: si el Espíritu Santo te está llenando, entonces tu trato con los demás irá mejorando. No puedes decir estoy lleno del Espíritu Santo y venir y dizque hablar lenguas que ni entiendes ni por qué son ni para qué son, pero hablas lenguas y estar tratando mal a los demás. Bro, eso no es que el Espíritu Santo te está llenando. Cuando empieces a tratar mejor a los demás, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo está llenando tu vida. Yo no quisiera que entráramos en esta parte de iglesia solamente como para ser un grupo elitista de personas que hacen menos a los que no son convertidos. No. No es de que se trate de decir, soy cristiano y amo a Dios y sirvo a Dios con todo el corazón. Porque ¿sabes qué? Jesús estuviera aquí presente, te diría, no mientas. No puedes decir que amas a Dios mientras aborreces a tu hermano. Y creo que todos, sin excepción, hemos sido culpables de ese pecado de mentira, de decir que amamos a Dios y no podemos amar al prójimo. Y por eso quiero que me acompañes aquí a Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 20. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, otra versión dice, si no amamos al que tenemos enfrente, menos vamos a amar a Dios a quien no podemos ver. Y eso tiene tanto sentido. Es como una cachetada con guante blanco de, ¿sabes? No mientas. Si así no puedes amar ni siquiera a tu esposa, no puedes amar a tus hijos, no puedes amar al hermano con el que te congregas, con el que sirves, que los ves. ¿Cómo vas a amar a Dios a quien nunca has visto? Llega un momento en donde tienes que reevaluar tus convicciones y decir, ¿realmente estoy amando a Dios? ¿O nada más creo? Por eso decía en un inicio, el que cree que tenga luz, asegúrese de que no esté en oscuridad. ¿De verdad estoy amando a Dios o nada más creo que amo a Dios? Y en realidad estoy mintiendo. Entonces yo te invito, hermano querido, en este día a que el seguir a Jesús no solamente es venir a la iglesia el domingo, solamente es cantar, brincar, todo eso es parte de, pero también estos otros puntos. Voy a dedicarme a compartir de la palabra del Señor, pero no a decirles arrepiéntete pecador o te vas a ir al infierno. No necesariamente. Les voy a compartir de la palabra del Señor. ¿Sabes? No necesitas decir soy cristiano. Con tu actitud, con tu comportamiento, sin necesidad de que digas que eres cristiano, las personas van a decir este es discípulo de Jesucristo. Y eso es lo que yo oro, para que tú y yo, poco a poco, lleguemos a ese nivel, que las personas que nos rodean puedan decir, este es seguidor de Jesucristo. No por lo que hablan, sino por lo que se ve, por lo que reflejan. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, hermano querido, para ser despedidos. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, Sino que se pone en un lugar alto. para que alumbre toda la casa. De la misma manera, dejen que su luz brille a la vista de todos, Para que puedan ver sus buenas obras. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. y esta luz es para todos.